Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo abundantemente. Aquí estamos en un tiempo más para compartir la palabra del Señor y hoy, en este momento, quiero compartirles algo muy bonito que se encuentra en Josué capítulo 14. No vamos a enfatizar en el versículo 11 y 12, pero les voy a relatar más o menos un poco antes de leer el pasaje. Y es la historia de Caleb. Si hablamos, Caleb y Josué fueron los que fueron, digámoslo así, los siguientes en liderar el pueblo de Israel después de Moisés. ¿Sí? Fueron los sucesores de Moisés. En cuanto a los que fueron los sucesores de Moisés, debido a que fueron los únicos que cuando Moisés mandó a 12 a espiar la tierra prometida, ¿verdad? Que era la tierra que donde se hablaba de que las frutas eran demasiado inmensas, que habían gigantes, que todo esto. Regresaron 10 diciendo, no, pues no vamos a poder, que no sé qué más. Pero estos dos, Josué y Caleb, regresaron diciendo, sí, hay gigantes, hay no sé qué más, pero los comeremos como pan. Tuvieron fe. Fe en aquel Dios que dio una palabra, que dio una promesa de bendición para sus vidas. Como familias, como nación, como de todo, ellos lo creyeron. Y por eso mismo ellos fueron, tras la muerte de Moisés, fueron los sucesores de liderar el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque mantuvieron la visión, mantuvieron la esperanza y la fe en aquel que los sacó de Egipto para una tierra prometida. Aún en medio del desierto, y se habla que estuvo bastante tiempo el pueblo de Dios en el desierto. ¿Para qué? Para ser purificados de todo lo que habían adquirido emocionalmente, en cuanto a costumbre, en cuanto a lo que fuera de Egipto, de las malas costumbres, de adorar a dioses ajenos, de rendir cuenta y ofrenda a dioses que pues no eran, en realidad no eran Dios. Entonces todo ese tiempo sirvió para limpiarles el corazón, limpiar sus mentes y poder santificarlos para la tierra prometida, ¿verdad? Pero dice así la palabra del Señor. Le dice Caleb a Josué, dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, que tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y ahí se habla de que Josué vino y lo bendijo y lo mandó para conforme a su anhelo, conforme al deseo de Caleb, ¿verdad? Entonces, aquí en estas precisas horas de la tarde, quería preguntarles a cada uno de ustedes, y que pues los que quieran y tengan el deseo respondan ahí en los comentarios, ¿verdad? ¿Cuántos deseos, ¿verdad? ¿Cuántos planes, cuántos proyectos han mantenido y han dicho, no, por mi edad ya no lo voy a lograr? Eso era cuando yo estaba más joven, eso era cuando yo tenía más vigor, eso era cuando no sé qué. Pero si Caleb, ya teniendo en ese momento posiblemente ya 80 y tanto de años, y bien dice, sí, estoy viejo, pero tengo la misma fuerza y el mismo vigor de cuando tenía 40, dice, y me mandaron a espiar la tierra prometida. Entonces, si Caleb lo declaró, lo decretó y fue y salió en victoria porque creyó en aquel Dios, entonces, ¿qué hay imposible para Dios en tu vida en estos momentos? No hay nada imposible para Dios. Aún estás en edad, aún tienes vigor, aún tienes fuerza, pero tienes que creerlo. No solamente en tus capacidades, sino tienes que creer en aquel Dios que te llamó, en aquel Dios que cuando estabas más joven te hizo que vieras tu capacidad y tú mismo te diste cuenta de lo que podías hacer en él. Pero aún es tiempo, aún puedes. Mientras que estés con vida y mientras que Dios haya dado una palabra en ti que todavía no se ha cumplido,
pues aún estás en tiempo de ir a la guerra espiritual, a la guerra material, a la guerra que se necesita en el momento llevar a cabo para que ese sueño se cumpla. ¿Sí? Es cuestión de que te decidas, de que hoy, el día de hoy, digas a ti mismo, digas en el nombre de Jesús, sí se puede. Alma mía, aliéntate. Alma mía, espera en Jehová. Ya es tiempo. Ya sacúdete, ya no te quítate esa mentalidad de que ya por la edad, que ya por... No, todavía se puede. Si Caleb lo dijo, lo declaró en el nombre del Señor conforme a una promesa que Dios había dado y Dios se la dio. ¿Qué diferencia hay contigo? No hay ninguna. Dios también puede llevar a cabo lo que prometió en tu vida aún en esta edad que tienes. Aún teniendo lo que tienes. Tengo una familia y ya la economía no es igual que antes. No, Dios sigue siendo el mismo que te lo prometió cuando todavía eres joven, cuando todavía estabas empezando, cuando todavía eras un soñador. Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana. Así que confía, levántate con fe. Decláralo, decrétalo y vas a ver que si Dios lo prometió para tu vida, se hará. Porque Dios no miente, su palabra no miente. Y lo que Él ha dicho para tu vida se cumplirá. Nomás tienes que creerlo. Amén. Y bueno, quiero que ahí en los comentarios pongan cuántas veces han tenido sueños o promesas de Dios que al día de hoy todavía no han visto cumplidas en tu vida. Porque les aseguro que las verán. Porque yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Y sigo creyendo que aquel Dios que declaró algo sobre mi vida lo llevará a cabo. Amén. Bendiciones. Nos vemos próximamente en otro video.